Seguro que muchos habéis vivido la típica situación en la cual tenéis un acuario sin ninguna planta, no tenéis problemas de algas y os recomiendan mete plantas naturales en el acuario, van a oxigenar el agua, van a consumir los nutrientes que vayan generando los peces con la urea y con las heces, y cuando lo hacéis se os junta que tenéis que mantener las plantas y al mismo tiempo empezáis a tener problemas con las algas. Esto en una primera instancia parece que no tiene coherencia ninguna, pero sí que la tiene, porque tenemos que partir de la base de que cuando introducimos plantas naturales en nuestro acuario, estas sí que es cierto que van a consumir nitrógeno, fósforo, potasio y los oligoelementos y micronutrientes que tengan disponibles en la columna de agua. Una cosa que olvidamos siempre es que todo esto lo van a hacer a razón o a proporción del elemento limitante que tengan en el acuario, y esto no lo digo yo, lo dice la ley de Liebig. Por ejemplo, siempre en su justa medida tenemos nitrógeno, fósforo, potasio en el acuario, que serían los macronutrientes que necesitan nuestras plantas, pero tenemos una carencia de carbono o tenemos una carencia de iluminación, nuestras plantas no van a consumir ese nitrógeno, fósforo o potasio, y las algas van a ser las que se van a adueñar de esos macroelementos. ¿Que las algas sí y mis plantas no? Pues porque las algas suelen ser organismos unicelulares menos complejos que las plantas y por tanto no son tan complejos a la hora de alimentarse y metabolizar los compuestos disponibles en el acuario. Vemos, por ejemplo, que la deficiencia que tenemos en el acuario, que hace que nuestras plantas no estén consumiendo nitrógeno, fósforo o potasio, hablando de los macroelementos, es el carbono o la iluminación. En este caso es un círculo vicioso el que vamos a crear en nuestro tanque, y me explico. Entendiendo que tenemos una carencia en el acuario, sea cual sea, con base a la ley de Liebig, da igual cual sea, las algas se van a aprovechar y van a empezar a consumir esos macroelementos disponibles en la columna de agua, cosa que, por la parte contraria, las plantas van a empezar a descomponerse porque no son capaces de realizar la fotosíntesis y llevar a cabo su metabolismo, ya que van a tener siempre, sea cual sea, un macroelemento limitante. Entonces se van a empezar a deshacer, y cuando empiecen a deshacerse van a liberar más nitrógeno y liberar más fósforo a la columna de agua, que va a ser también más alimento para nuestras algas. Liberar nitrógeno y fósforo a la columna de agua, y eso, los seres vivos estamos compuestos de nitrógeno, fósforo y carbono. Entendiendo por qué con un acuario plantado low-tech tenéis problemas con algas, cosa que por ejemplo nos pasaba con un acuario del lago Malawi, seguramente alguien dirá: Isidro, pero si yo tengo todos los niveles de los macroelementos controlados, tanto el nitrógeno, el fósforo como el potasio, añado CO2, que sería el carbono, tengo una buena pantalla y sigo teniendo problemas con las algas. ¿Por qué es? Puede que a tu acuario le esté dando la luz directa del sol y por eso tengas problemas con las algas. Hombre, no, la luz solar no es la culpable de las algas en los acuarios. Y aprovecho este vídeo para haceros una pregunta. ¿Habéis probado alguna vez a poner un vaso de agua a la luz del sol? A ver si salen algas. ¿A que no salen? ¿Por qué? Pues porque no hay exceso de compuestos nitrogenados, ni fósforo ni potasio. Por tanto, la luz solar directa en nuestros acuarios no tiene la culpa, la tiene el exceso o el desequilibrio de los macroelementos. Todo lo que os estaba explicando, tenemos que tener muy presente la dureza, los TDS generalizando, a la cual nosotros queremos mantener un acuario plantado, porque muchas veces no le damos importancia, pero estos TDS tienen que estar en torno a 150 y 300 en esta orquídea. ¿Por qué? Pues porque sí que es cierto que si yo estoy dentro de esta orquídea no voy a tener problemas con exceso de calcio y magnesio, pero en el momento que ya brinque un GH más grande de 8, 10 o un KH de 7, 7,5, voy a empezar a tener bloqueos. ¿Pero bloqueos de qué? Pues por ejemplo, el exceso de calcio va a bloquear el potasio. Cuando yo tenga el potasio bloqueado por un exceso de dureza en la columna de agua, concretando por culpa del calcio, la planta va a empezar a alimentarse a razón de la ley de Liebig con base al elemento limitante que tiene. Por tanto, aunque tenga nitrógeno, fósforo y todos los microelementos disponibles, si tiene el potasio bloqueado porque yo tengo un exceso de calcio en mi columna de agua, voy a tener problemas con las algas porque estas plantas no se van a poder alimentar. Ahí es donde entra de lleno el problema de la dureza del agua. Cuando empezamos, por ejemplo, a ver agujeritos en las hojas de nuestras plantas, ver que estas
van amarilleando y decimos, leche, pero si estoy añadiendo potasio, ¿qué pasa? Pues pasa que tienes el agua muy dura y el calcio lo está bloqueando. En la parte contraria pasa igual. Si yo, que es una cosa que casi nunca medimos, sobre todo al principio en acuarios low-tech, empiezo a añadir potasio a cascoporro y tengo una dureza relativamente normal, entre 150 y 300 de TDS, voy a crear el efecto contrario, el efecto antagónico, que va a hacer que el potasio va a bloquear al calcio. ¿Y qué va a suceder con nuestras plantas cuando tengamos un bloqueo en el calcio? Pues que las plantas, las hojas, se van a empezar a arrugar, se van a ver como deshaciéndose y la nervadura, aunque va a seguir verde, la hoja en sí se va a empezar a ver amarillenta, que lo podemos llegar a confundir con un déficit de hierro. Y ya, si nos ponemos a añadir hierro sin medir, la liamos pero gordísima. Entonces vamos a tener problemas con alga pincel, algas clorofitas y entonces ya ese acuario no va a haber quien lo enderece. De haberos dado todo este batiburrillo de información, os preguntaréis un montón qué tengo que hacer para hacer las cosas bien. Pues tener en cuenta lo que os he indicado a lo largo de todo el vídeo, que no podéis tener ninguna deficiencia de carbono ni de iluminación, todo siempre en su justa medida, que el nitrógeno, el fósforo y el potasio tienen que estar bien compensados en un agua que no sea ni relativamente dura ni excesivamente blanda, y así es como empezaréis a tener y a obtener un acuario plantado.